La aviación siempre ejerció una fascinación especial sobre la humanidad. El sueño de volar, hecho realidad por pioneros como Santos Dumont, abrió el camino para que el cielo dejara de ser un límite y se transformara en una ruta de conquistas. En Brasil, ese sueño tomó forma en un proyecto audaz que para muchos parecía imposible: crear una industria aeronáutica en un país en desarrollo. De ese desafío nació Embraer, una empresa forjada en el encuentro entre ingenieros militares visionarios y centros de excelencia como el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que compartían la convicción de que Brasil podía diseñar y fabricar sus propios aviones. Sin embargo, la trayectoria de Embraer no sería sencilla. Hubo orgullo en el lanzamiento de aeronaves revolucionarias, pero también crisis económicas, amenazas de quiebra, privatización e incluso una frustrada asociación con Boeing. Este es el relato de cómo una empresa estatal brasileña se transformó en potencia global, desafiando a gigantes y conquistando el cielo. La historia de Embraer comienza mucho antes de su fundación oficial. Para comprenderla es necesario retroceder al inicio del siglo XX, cuando un brasileño llamado Santos Dumont maravillaba al mundo con sus inventos voladores. Aquel hombre menudo, con su inseparable sombrero de paja, se convirtió en leyenda en París al hacer despegar el 14 bis en 1906. Legó a las generaciones futuras algo más que la hazaña de volar. Dejó un símbolo, la idea de que Brasil, alejado de los grandes centros industriales, también podía ser protagonista en los cielos. En las décadas siguientes, la aviación mundial avanzó a un ritmo vertiginoso. Las grandes potencias invertían en aviones militares y comerciales, creando industrias robustas. Brasil, en cambio, seguía dependiendo de modelos importados, pero la semilla plantada por Santos Dumont comenzaba a germinar. Poco a poco, crecía el deseo de transformar la aviación en parte del futuro del país. En ese contexto, en 1950 nació el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, impulsado por el mariscal Casimiro Montenegro Filho, con la misión de formar ingenieros capaces de construir una industria aeronáutica genuinamente brasileña. Pocos años después, surgió también el Instituto de Investigación y Desarrollo, donde ingenieros civiles y militares trabajaban en proyectos experimentales, probaban prototipos y acumulaban conocimiento. El sueño comenzaba a tomar forma. Entre aquellos jóvenes ingenieros se encontraba Ocires Silva, exoficial de la Fuerza Aérea Brasileña. Él creía que el país podía ir más allá de los prototipos y producir aeronaves en escala industrial. Bajo su liderazgo, ese grupo unió conocimiento técnico con visión estratégica y dio vida al proyecto del Bandeirante, la aeronave que simbolizaría el nacimiento de la industria aeronáutica nacional. Más que un prototipo, era un avión concebido para conectar ciudades medianas y pequeñas, superando las limitaciones de las carreteras y acercando regiones distantes. En 1968, el prototipo del Bandeirante despegó por primera vez. Fue un momento histórico. Ingenieros brasileños veían en el aire una máquina diseñada y construida en su propio país, capaz de competir en rendimiento con modelos extranjeros. La repercusión fue inmediata. Autoridades y empresarios comprendieron que aquel avión era un símbolo de autonomía tecnológica, pero había un desafío pendiente: transformar el prototipo en producto. Para ello era necesario crear una estructura industrial. Los institutos contaban con talento y conocimiento, pero carecían de capacidad de producción en gran escala. Había que fundar una empresa. Así, el 19 de agosto de 1969 nació Embraer, la empresa brasileña de aeronáutica. Inicialmente estatal, surgió con la misión de convertir el Bandeirante en un avión de serie y colocar a Brasil dentro del exclusivo grupo de países fabricantes de aeronaves. Los primeros años estuvieron marcados por intensas dificultades. La infraestructura era limitada, los recursos escasos y el mercado interno desconfiaba de la capacidad brasileña para competir con gigantes extranjeros. Pero el Bandeirante demostró ser mucho más que un avión. Era una solución para el Brasil profundo. Su robustez, eficiencia y bajo costo operativo conquistaron a las aerolíneas regionales. Poco a poco, el Bandeirante comenzó a cruzar los cielos del país, unía ciudades antes aisladas, llevaba médicos y maestros a regiones lejanas, transportaba cargas esenciales. Más que un medio de transporte, el avión representaba integración nacional.
La noticia de su eficiencia traspasó fronteras. Países de América Latina y África mostraron interés. El Bandeirante conquistaba el mercado internacional, algo impensable apenas unos años antes. Brasil dejaba de ser un simple consumidor de tecnología para convertirse en exportador de aeronaves. Ese inicio fue crucial no solo para Embraer, sino también para el imaginario colectivo brasileño. Por primera vez, el país demostraba que podía competir en uno de los sectores más sofisticados de la industria mundial. Del espíritu pionero de Santos Dumont al pragmatismo de Ocires Silva surgía un puente que unía el sueño de volar con la realidad de construir aviones. El nacimiento de Embraer no fue solamente la creación de una empresa, fue el inicio de una nueva era para la industria nacional. En un país marcado por desigualdades y dificultades económicas, emergía una compañía destinada a ser sinónimo de innovación y a proyectar el nombre de Brasil en los cielos del mundo. El Bandeirante no era solo un avión, era un símbolo. Representaba el espíritu de un país que se negaba a aceptar limitaciones y que, mediante la ingeniería, buscaba conquistar su espacio entre las potencias. Y era apenas el comienzo de una historia que convertiría a Embraer en el tercer mayor fabricante de aeronaves del planeta. En los años 70, Brasil vivía un periodo de grandes transformaciones. En medio del sueño de modernización, un símbolo silencioso tomaba forma en los hangares de São José dos Campos. El Bandeirante, avión que había nacido en un espacio improvisado dentro del Instituto de Investigación y Desarrollo, dejaba de ser un simple prototipo para convertirse en producto industrial. Por primera vez, máquinas concebidas y construidas enteramente en Brasil salían de las líneas de montaje y conquistaban los cielos. Para un país acostumbrado a importar aeronaves, aquello era un gesto de afirmación nacional. Las primeras unidades fueron entregadas a la Fuerza Aérea Brasileña, transportaban soldados, suministros y, sobre todo, llevaban consigo la certeza de que el país podía trazar un camino propio en la aviación. Poco después, las compañías regionales también apostaron por el Bandeirante. Era un avión sencillo, robusto, capaz de aterrizar en pistas cortas y de infraestructura precaria. Cada despegue no representaba únicamente un vuelo, sino también la prueba de que la ingeniería brasileña podía enfrentar los desafíos de un territorio vasto y desigual. Muy pronto la fama cruzó fronteras. Del Paraguay al Uruguay, de Francia a Estados Unidos, el Bandeirante conquistaba mercados y difundía el nombre de Embraer por el mundo. En cada negociación, en cada contrato firmado, crecía la convicción de que aquel pequeño avión era mucho más que un producto. Era una carta de presentación, la puerta de entrada de una industria que se atrevía a soñar en grande. Pero la historia de Embraer nunca estuvo hecha de reposo. El éxito inicial no garantizaba seguridad. La aviación es un sector que exige innovación constante. Por eso, ya en los años 80, surgió un nuevo desafío: el MB-120. Brasilia, un avión más grande, moderno, equipado con potentes motores turbohélice y diseñado para hasta 30 pasajeros, fue creado para atender a las compañías regionales que buscaban conectar ciudades medianas y pequeñas en un mundo donde volar se volvía cada vez más cotidiano. El impacto fue inmediato. En Estados Unidos, donde la aviación comercial crecía a un ritmo vertiginoso, el Brasilia conquistó espacio rápidamente. En poco tiempo, un tercio de las rutas regionales era operado por aeronaves brasileñas, algo impensable años atrás. Una empresa surgida como estatal en un país periférico competía de igual a igual en el mayor mercado de aviación del planeta. Ese logro no pasó desapercibido. La canadiense Bombardier, que también aspiraba al liderazgo en el segmento de jets y turbohélices regionales, se convirtió en la gran rival de Embraer. La disputa no era solo comercial, sino también simbólica. Era la prueba de que países fuera del eje tradicional de Europa y Norteamérica podían producir tecnología de punta y desafiar a gigantes establecidos. Mientras el Brasilia consolidaba su reputación, Embraer no se detenía. Desarrolló aeronaves militares como el Tucano, que alcanzó exportaciones significativas. Esa versatilidad mostraba al mundo que la empresa podía actuar en distintos frentes, fortaleciendo su presencia y ampliando horizontes. Sin embargo, si los cielos estaban abiertos, el suelo brasileño era inestable.
La década de los 80 trajo consigo hiperinflación, recortes en políticas industriales y dificultades para que las estatales se financiaran. Embraer, incluso con contratos en el exterior, sufrió con retrasos, falta de recursos y serios problemas de caja. Aún así, sobrevivió. Resistió apoyada en la confianza internacional y en la fuerza de sus productos. Cada avión entregado, cada nuevo pedido, era como el combustible necesario para mantener a la empresa en vuelo. Al final de los años 80, Embraer ya no era solo una promesa, era una realidad. Sus aviones cruzaban fronteras, llevaban la bandera brasileña a aeropuertos de todo el mundo y demostraban que la innovación podía nacer lejos de los centros industriales tradicionales. Sin embargo, las turbulencias internas del país anunciaban que cambios profundos serían inevitables. La empresa que se había atrevido a volar alto ahora debía demostrar que también sabía resistir las tormentas. La historia de Embraer está hecha de eso, de victorias y crisis, de caídas y reinvenciones. Cada avión fabricado no era únicamente metal y motores, era símbolo de resiliencia, de un país que, a pesar de las dificultades, insistía en volar. A comienzos de la década de 1990, Embraer atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia, quizás el más crítico desde su fundación. Detrás del prestigio conquistado con el Bandeirante y el Brasilia se escondía una realidad dura. Brasil sufría con la hiperinflación, los contratos perdían valor en cuestión de días y la condición de empresa estatal en un país en crisis hacía que la supervivencia de la compañía fuera casi imposible. Las líneas de producción se desaceleraban, muchos trabajadores eran despedidos y los proyectos de nuevas aeronaves, tan necesarios para el futuro, quedaban paralizados. Había quienes creían que Embraer estaba condenada. Para muchos analistas, sería apenas una más de las estatales llamadas a desaparecer frente a la inestabilidad económica y la competencia internacional. Pero la historia demostraría que la empresa aún guardaba reservas de resiliencia que pocos podían imaginar. En 1994 se produjo el punto de inflexión. El gobierno brasileño decidió privatizar Embraer y transfirió el control a inversionistas privados. La transición fue dura. Hubo que recortar gastos, reorganizar equipos y rediseñar procesos en medio de un mercado global dominado por gigantes como Boeing y Airbus. La salvación llegó de una apuesta audaz. Mientras las grandes fabricantes disputaban el mercado de aviones de gran porte, existía un espacio casi olvidado. Las aerolíneas necesitaban aeronaves más pequeñas para conectar ciudades medianas y pequeñas, pero no encontraban opciones adecuadas. Embraer decidió ocupar ese vacío. Así nació la familia de jets ERJ-145. El modelo ofrecía bajo costo operativo, eficiencia en el consumo de combustible y capacidad para alrededor de 50 pasajeros. Era exactamente lo que las compañías regionales buscaban. La respuesta fue inmediata. Empresas de Norteamérica y Europa encargaron cientos de unidades. Lo que parecía la última carta se transformó en el inicio de un renacimiento. Poco a poco, Embraer dejaba de ser solo una sobreviviente. Se convertía en protagonista. La confianza de los inversionistas crecía y la cartera de pedidos se multiplicaba. El nombre de la empresa, antes restringido a Brasil, comenzaba a resonar en aeropuertos de todo el mundo. En los primeros años del nuevo milenio, Embraer dio un salto mayor. Lanzó la familia de aeronaves conocida como E-Jets, diseñados para transportar entre 70 y 130 pasajeros. Los modelos E170, E175, E190 y E195-195 combinaban confort, tecnología y costos competitivos. No solo llenaban un vacío entre los jets regionales y los aviones de gran porte, sino que redefinían el transporte aéreo de corta y media distancia. La aceptación fue impresionante. Aerolíneas de América, Europa, Asia y América Latina comenzaron a operar los E-Jets en sus rutas. En pocos años, Embraer alcanzó el puesto de tercer mayor fabricante de aviones comerciales del mundo, detrás únicamente de Boeing y Airbus. El éxito, sin embargo, trajo consigo disputas. La rivalidad con la canadiense Bombardier se transformó en un duelo directo por el dominio del mercado de jets regionales. Los conflictos llegaron a tribunales internacionales y a la Organización Mundial del Comercio, con acusaciones de subsidios y prácticas desleales.
Brasil y Canadá defendieron a sus fabricantes en largas batallas diplomáticas. A pesar de las tensiones, la propia disputa confirmaba que Embraer ya estaba en el mismo nivel que los más grandes. Cuando comenzó el siglo XXI, Embraer ya no era solo una empresa brasileña que luchaba por sobrevivir. Era una marca global, con aeronaves volando en todos los continentes y conectando a diario a miles de pasajeros. La crisis, que casi la derrumbó, se había transformado en un punto de inflexión. La privatización, considerada arriesgada por muchos, resultó ser el paso esencial que permitió a Embraer reinventarse. Al apostar por nichos ignorados e innovar en cada proyecto, la empresa se consolidó como un símbolo de estrategia y persistencia, una compañía que demostró que, incluso en medio de las peores tormentas, siempre es posible encontrar un camino para volar más alto. Al iniciar el siglo XXI, Embraer ya se encontraba entre los grandes fabricantes de aeronaves regionales del mundo. Sin embargo, sabía que en un sector impulsado por la tecnología avanzada y los cambios constantes, la supervivencia dependía de la audacia y de la capacidad de diversificación. Con ese espíritu, la compañía tomó algunas de las decisiones más trascendentales de su historia. Uno de los pasos más ambiciosos fue la entrada definitiva en el sector militar. En asociación con la Fuerza Aérea Brasileña comenzó el desarrollo de un avión de transporte de nueva generación. De esa iniciativa nació el C-390 Millennium, un carguero táctico concebido para sustituir a aeronaves clásicas como el Hércules C-130. El modelo ofrecía mayor capacidad de carga, sistemas modernos y versatilidad para misiones humanitarias, logísticas y de combate. Rápidamente se convirtió en símbolo del avance tecnológico de Brasil y atrajo la atención internacional. Portugal, Hungría y Austria firmaron contratos para adquirirlo, consolidando también la presencia de Embraer en el mercado de defensa. Al mismo tiempo, la empresa abrió espacio en el segmento de la aviación ejecutiva. Los modelos Legacy y Phenom conquistaron un lugar entre los jets de negocios más reconocidos del planeta. El Phenom 100 y el Phenom 300 se destacaron por su eficiencia y comodidad, transformándose en líderes de ventas en su categoría. La familia Legacy, más sofisticada, disputaba clientes directamente con nombres tradicionales como Gulfstream y Bombardier. Esa expansión ayudó a diversificar las fuentes de ingresos y mostró que la innovación brasileña podía atraer a diferentes públicos. Pero Embraer no limitaba su mirada al presente. En su horizonte aparecían los retos del futuro de la aviación. La compañía comenzó a invertir en iniciativas audaces, como el desarrollo de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOLs. A través de la subsidiaria EV Air Mobility, ingresó en la carrera por la movilidad aérea urbana, un sector que promete transformar el transporte en grandes ciudades en las próximas décadas. Además, inició investigaciones sobre aeronaves impulsadas por hidrógeno, alineándose con el esfuerzo mundial por la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Eran apuestas de largo plazo que reflejaban una característica presente desde su fundación. No solo reaccionar al mercado, sino buscar anticipar el futuro. Sin embargo, no todas las iniciativas alcanzaron el éxito esperado. En el año 2020, Embraer se preparaba para concretar una asociación con Boeing, que adquiriría la mayor parte de su división de aviación comercial. El acuerdo parecía prometedor y podía reforzar la posición de la empresa brasileña frente a la creciente rivalidad de Airbus. Pero el plan se desmoronó en el último momento. Boeing retrocedió, presionada por la crisis de sus modelos 737 MAX y por el impacto devastador de la pandemia de COVID-19. La ruptura dejó a Embraer en una situación delicada, sin el socio que podía garantizar escala global y nuevas inversiones. La pandemia golpeó al sector aeronáutico con dureza. Con fronteras cerradas y vuelos cancelados, los pedidos de nuevas aeronaves se desplomaron. Embraer atravesó uno de los periodos más críticos de su historia reciente, recortando costos y revisando proyectos. Aún así, como en otras crisis de su pasado, demostró capacidad de adaptación. Poco a poco, con la reactivación de la aviación, las órdenes volvieron a crecer. Hoy, Embraer es reconocida como el tercer mayor fabricante de aviones comerciales del mundo, detrás únicamente de Boeing y Airbus. Su presencia alcanza a más de 120 países y cientos de aerolíneas utilizan sus aeronaves a diario. Esa trayectoria refleja la propia historia del país.
De una nación dependiente de la tecnología extranjera emergió una industria capaz de disputar contratos con las mayores potencias del planeta. Para ingenieros y trabajadores que dieron vida a esta conquista, Embraer es mucho más que un fabricante de aviones. Es la prueba de que la persistencia, la audacia y la visión estratégica pueden llevar a una nación a alcanzar niveles antes inimaginables.